recién nacidos. Dentro de ellos vamos a enfocarnos en los principales trastornos a nivel sanguíneo, los hematológicos, de acuerdo a su cronograma que tienen de temas de recién nacidos. Entonces, para empezar esta exposición, vamos les voy a presentar un caso clínico de un recién nacido de 4 horas de vida. Este bebito nace por parto de cesárea y al nacimiento presenta dificultad respiratoria. En el examen físico describe que está pletórico, es un bebé que al nacimiento tiene un peso de 4.500 gramos, le toman una hemoglobina control con 22.6 y un hematocrito en 68 miligramos por decilitro. El grupo sanguíneo de este bebé es O positivo. Bueno, en esta discusión del día de hoy vamos a nosotros decidir cuál va a ser la conducta a seguir con este recién nacido, cuáles son los posibles diagnósticos que nosotros plantearíamos en este paciente, qué exámenes auxiliares nos ayudarían a determinar la patología, principalmente laboratoriales, y cuál sería nuestra decisión, cuál es el tratamiento que vamos a seguir con este paciente. Entonces, para nosotros definir las patologías hematológicas en los recién nacidos, vamos a ver que estas son relativamente frecuentes. ¿Y por qué es importante poder estudiarlas? Porque pueden ser extremadamente graves y eso implica un gran riesgo de mortalidad y morbilidad. En el sistema hematológico a nivel de los recién nacidos, vamos a ver que a nivel fetal van a experimentar un desarrollo muy precoz y estos principalmente van a reaccionar para satisfacer las necesidades elevadas de oxígeno a nivel del feto para su crecimiento. Recordemos que intraútero el feto va a tener una serie de cambios y el desarrollo va a implicar un gran consumo de oxígeno. Entonces, dentro del sistema hematológico vamos a ver que estos componentes de la sangre son los que nos van a ayudar justamente a satisfacer las demandas necesarias de oxígeno que necesita este feto para crecer. Es por eso que es importante que nosotros veamos las alteraciones que se pueden ir presentando en el camino y una vez que el recién nacido de feto pasa a ser, bueno, un recién nacido, ¿no? Valga la aclaración. Entonces, vamos a ver que la hematopoiesis neonatal funciona al máximo de sus posibilidades y lo que va a lograr es tener una capacidad compensatoria ante el aumento de la demanda que va a tener. Es por eso que vamos a ver que una de las principales patologías que nosotros vamos a presentar en los recién nacidos es la policitemia neonatal. Esta es una de las principales complicaciones o trastornos hematológicos que vamos a ver en los recién nacidos. Para definirla, vamos a ver que la definición es principalmente laboratorial. Si bien es cierto, vamos a ir repasando los síntomas que pueden presentar. Yo voy a diagnosticar policitemia cuando tengo un hematocrito a nivel venoso mayor o igual al 65% o una hemoglobina mayor o igual a 22 gramos por decilitro. De todas maneras, el gol estándar aquí es el hematocrito. También hablaremos de un término que se denomina hiperviscosidad. Y la hiperviscosidad va a deberse principalmente como un síndrome clínico, pero que esta va a ser causada porque va a haber un enlentecimiento en el pasaje de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Ahora, esta hiperviscosidad es algo fisiológico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que generalmente los recién nacidos van a tener una característica en sus glóbulos rojos, que estos van a tener aumento en la masa eritrocitaria y esto va a hacer que haya una disminución del volumen plasmático y un aumento relativo en las proteínas y plaquetas. Me explico. Generalmente los recién nacidos cuando nacen sus glóbulos rojos en teoría van a ser un poco más grandes de lo normal. ¿Esto por qué? Porque a nivel intraútero han tenido que explotar al máximo la reserva que tenían a nivel sanguíneo de estos glóbulos rojos. Entonces va a haber un porcentaje de recién nacidos que sin factores de riesgo van a poder controlar bien esta hiperviscosidad, pero va a haber otro grupo de recién nacidos que no lo van a poder hacer y eso va a generar que va a haber un enlentecimiento en el flujo sanguíneo y con las posibles complicaciones que estos puedan tener. Entonces vamos a aquí por eso aclarar los dos temas, ¿no? Tanto la policitemia como la hiperviscosidad. En general, la incidencia, el 1 al 2% de los recién nacidos que van a nacer a nivel del mar van a poder presentar esta policitemia, pero va a ser este porcentaje mayor en aquellos recién nacidos que van a
a nacer a gran altura, o sea, a nivel más allá de los metros a nivel del mar, sobre todo los que nacen, digamos, en la sierra, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a tener, por compensación de la falta de oxígeno, sus eritrocitos van a compensar esto y se van a quedar relativamente más grandes de lo que debieran ser. Entonces acá vamos a tener unos glóbulos rojos macrocíclicos, se podría denominar, y estos van a generar que sea más frecuente en este tipo de recién nacidos. ¿Se influencia esto por la práctica del pinzamiento tardío del cordón? Sí. A veces hay una controversia porque generalmente como norma vamos a ver que el pinzamiento tardío del cordón umbilical es una práctica clínica que se recomienda en todo recién nacido. Entonces aquí va a haber una especial asterisco, se podría decir, porque vamos a tener cuidado justamente los pacientes que podrían hacer esta patología para yo decidir si vamos a hacer pinzamiento tardío o no. Y lo vamos a ver en el tratamiento al final, pero les voy adelantando que no es contraindicación, pero sí tenemos que hacerle los controles posteriores. O sea, no es contraindicación hacer el pinzamiento, pero sí tendríamos que vigilar el cuadro clínico de mi paciente más adelante. La incidencia de la hiperviscosidad es considerablemente menor que la policitemia, sí. Los síntomas también van a ser menores en cuanto a la policitemia. Y el 3 al 5% de los bebés con policitemia van a tener una viscosidad anormal. O sea, ¿pueden estar relacionados los dos? Sí. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que los recién nacidos a término van a tener una mayor masa de glóbulos rojos. Ya lo habíamos especificado por qué. Entonces, el hematocrito va a aumentar después del nacimiento y esta masa de glóbulo rojo va a ser el principal contribuyente de la viscosidad. Entonces, vamos a ver que a mayor viscosidad probablemente vamos a tener mayor riesgo de policitemia, pero no todos van a llegar a ser policitemia. La fisiopatología, aquí tenemos un cuadrito donde vamos a ver tres cosas importantes. Si aumenta el hematocrito, lo que vamos a ver es a ver acá. Si aumenta el hematocrito, probablemente lo que está pasando es que también es porque hay un aumento en la viscosidad. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a disminuir el flujo sanguíneo. Ya no va a ser un flujo continuo, ya no va a ser un flujo constante, ya no va a ser una velocidad lo suficiente como para oxigenar todos los órganos blancos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una disminución o una alteración en el transporte del oxígeno. Entonces, eso es lo que nos va a condicionar la sintomatología. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tener un enlentecimiento del flujo, lo que vamos a generar es que haya una hipoxia a nivel de los órganos blancos e incluso una coagulación intravascular por la generación incluso de trombos. Entonces vamos a ver que existe la tendencia a formar estos microtrombos que van a afectar a múltiples órganos y van a producir lesiones a nivel del cerebro, a nivel de riñones, glándulas suprarrenales, corazón, mesenterio. Entonces, esto generalmente lo que hace es, una vez que se afecten, vamos a ver los síntomas a nivel de cada sistema. Entonces, vamos a ver que la eritropoiesis fetal incrementada puede aumentar incluso la hipoxia intrauterina. ¿Qué otra cosa más vamos a ver? Dentro de la etiología, vamos a ver dos tipos principalmente de causas. Una, cuando hay una hipoxia crónica intrauterina. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel intraútero, cuando el bebito está dentro de la barriga, van a haber algunos agentes que van a generar una hipoxia ya desde la formación de este feto y dentro de su desarrollo, y cuando nace este bebé tenemos mayor posibilidad de hacer policitemia. O el otro caso es que es un bebé que se está formando bien, no hay aumento de masa eritrocital intraútero que se haya incrementado de más por una anoxa, como es el primer caso, pero que al momento del nacimiento vamos a tener una transfusión placentofetal o durante los últimos meses del embarazo. Generalmente esta primera causa se da desde el primer a segundo trimestre hasta el final de la gestación. Y la segunda causa, que es la transfusión fetofetal, generalmente se da en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, cuando hablamos de que puede haber una policitemia causada por una hipoxia crónica intrauterina, en aquellos bebitos que nacen con un retardo de crecimiento intrauterino, principalmente los que son simétricos, pero también pueden presentar los asimétricos. ¿Quiénes más? Los que son de hijos de madres diabéticas, aquellas mamás que tienen hipertensión arterial, que hayan consumido tabaco,
algún tipo de patología cardíaca asociada a la madre, pero principalmente que sea cianótica, y los recién nacidos postérmicos. Y la transfusión placentofetal generalmente se va a dar en el caso que haya gemelos. Por ejemplo, transfusión feto-fetal. Es cuando uno de los bebés prácticamente es el que tiene mayor flujo de sangre y por ende el otro no lo tiene. Es lo que nosotros llamamos robo, o robo fetal o robo placentario. Muchas veces eso genera incluso el óbito de uno de los bebés. O a veces que uno nazca pequeño y el otro que nazca grande. Uno nace anémico y el otro nace pletórico. Entonces es otra de las causas que nos pueden condicionar a la policitemia. Pinzamiento tardío, que ya lo habíamos mencionado, y posición del recién nacido bajo el nivel de la madre. Esto es importante porque generalmente esto, si lo hacemos, si vamos a ver un nacimiento intrahospitalario, o sea, dentro de una institución de salud, generalmente se recomienda que el recién nacido nazca a la altura del abdomen o del canal vaginal de la mamá. Pero ¿qué pasa cuando son partos domiciliarios, por ejemplo? Aquí a veces priorizan la atención de la mamá, o la mamá está parada o está en la cama, y por desconocimiento, digamos, de los familiares, hacen que el bebé esté debajo del nivel de la mamá, a nivel de las rodillas, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Va a haber un aumento exagerado del flujo sanguíneo de la placenta de la mamá al bebé. O generalmente nosotros esperamos para el pinzamiento tardío unos 2 minutos o hasta que el cordón deje de latir. Eso máximo van a ser 5 minutos. Pero ¿qué pasa cuando hacen un parto domiciliario? Y cuando a ustedes les pase tienen que preguntar ¿cuántos minutos se demoró en clampar el cordón? A veces se desesperan por la mamá, atienden al bebé y lo último que se olvida es de clampar el cordón. Entonces, ¿puede pasar más de 5, 10, hasta 20 minutos? Sí. Entonces ahí vamos a tener la mayor posibilidad que haya una transfusión de sangre de la placenta al bebé, y eso nos puede condicionar también a la policitemia. Otros, la tirotoxicosis neonatal, que son enfermedades que ya son poco frecuentes, y el hipotiroidismo congénito, alteraciones metabólicas como la hiperplasia suprarrenal congénita, trisomías, las más características, la 13, la 18 y la 21, un síndrome característico que es muy poco frecuente, pero que va asociado a policitemia, es el Beckwith-Wiedemann, y también los recién nacidos que nacen a mayor altitud, que habíamos mencionado anteriormente. Y de acuerdo a eso yo voy viendo la sintomatología. La mayoría de los recién nacidos lo que vamos a observar es una piel con plétora. ¿Qué quiere decir pletórico? Que se encuentra de un color rubicundo, pero yendo al color violáceo. Entonces esto, la plétora lo vas a ver más visiblemente a nivel de las mucosas, de las palmas y las plantas. Entonces tenemos que nosotros evaluar esto. Presencia de síntomas que van a ser atribuidas a la hiperviscosidad y a la mala perfusión. Es por eso que vamos a ver este color característico de nuestros recién nacidos. Recordemos que la afectación es en órganos blancos, entonces vamos a ver la sintomatología en cada uno de ellos. A nivel respiratorio vamos a ver pacientes con dificultad respiratoria, que necesiten oxígeno, hipertensión pulmonar, que también está asociada a dependencia de oxígeno. Gastrointestinales son los bebitos que presentan vómitos. Van a querer darles leche y no lo van a tolerar. Va a haber distensión abdominal, incluso podemos llegar a estar una enterocolitis necrotizante. A nivel hematológico, secundaria o asociada a la policitemia, vamos a ver la hiperbilirrubinemia, porque si hay aumento de glóbulos rojos y estos van a estar muy grandes, la crenación normal de estos glóbulos rojos va a originar a que tengamos un aumento en las bilirrubinas. Igual también vamos a tener trombocitopenia. Neurológicos, recuerden que depende mucho del flujo sanguíneo, entonces si vamos a generar una hipoxia, estos bebés pueden estar letárgicos, pueden estar hipotónicos, en el peor de los casos pueden convulsionar, y si nosotros también queremos ver la succión, van a presentar succión débil, e incluso en casos severos trombos a nivel cerebral que pueden ocasionar la muerte. A nivel renal vamos a tener también hematuria, trombosis de la vena renal, oliguria asociado a esto, y también la expresión de proteínas, ¿no?, que se denomina proteinuria. A nivel metabólico, hipoglicemia e hipocalcemia. De los dos más frecuentes vamos a ver hipoglicemia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, como les mencioné, principalmente es laboratorial. Si yo tengo un hematocrito, ahí está la diferencia, es venoso mayor o igual a 65, es diagnóstico de policitemia. Y tenemos que vigilar las siguientes complicaciones, de acuerdo a cada órgano blanco que se puede ir afectando. ¿Es necesario también completar el estudio con una hemoglobina? Sí, también plaquetas, porque recuerden que hace trombocitopenia. También tenemos que dosar glucosa, calcio y bilirrubinas, porque hemos visto que va asociado a policitemia.
una radiografía de tórax y abdomen si es que hay dificultad respiratoria, y la de abdomen nos ayudaría más que todo para ver distensión abdominal. El tratamiento va a ir generalmente orientado primero a medidas generales. Tengo que vigilar las funciones vitales, prevenir hipoglicemias, por eso que los bebés que no están lactando probablemente vamos a necesitar colocarles una hidratación endovenosa. Si están con mucha dificultad respiratoria, el apoyo de oxígeno. Tengo que sopesar si es que este bebé está en condiciones de tomar leche, o sea, iniciar la alimentación, mantener un equilibrio hidroelectrolítico, entonces en eso nos va a ayudar también la hidratación, mantener un adecuado balance hídrico para ver la función renal, el flujo urinario y los exámenes auxiliares que ya habíamos mencionado, a la cabeza hematocrito, hemoglobina, glucosa, bilirrubinas. El tratamiento específico va a depender mucho de la sintomatología de mi bebé. Entonces, cuando hablamos de policitemia, yo tengo que ver si es una policitemia sintomática o asintomática. Entonces, si no tengo ningún síntoma y solo tengo un hematocrito mayor o igual a 65%, probablemente mi tratamiento, mi manejo va a ser conservador. ¿Qué quiere decir eso? Aseguro una hidratación correcta. Puedo, si el bebé está en condiciones, darle leche por vía oral, pero si es que veo algún síntoma, entonces en ese caso ya estaría yo pensando que necesito hacer un recambio sanguíneo. Eso se denomina exsanguíneo transfusión total. Las guías ahora son más permisibles. Entonces ahora, por ejemplo, lo que se hace es lo siguiente. Antes todo bebé más de 65 con síntomas y hacíamos el exsanguíneo transfusión parcial. Ahora lo que hacemos es, si es que está asintomático, podemos dar leche y vigilamos y hacemos control. Si está entre 70 y 75, pero el paciente está asintomático, puedo darle aseguro la hidratación. ¿Y cómo la aseguro? Con una hidratación vía endovenosa. Y si está más de 75%, a todos tengo que hacer una exsanguíneo transfusión parcial. Este es un algoritmo de la guía de la maternidad de Lima, es la misma que utiliza en MINSA y es la que la manejamos en los establecimientos de salud. Y generalmente eso resume lo que les menciono. Tratamiento conservador, tratamiento con hidratación endovenosa y el recambio de sanguíneo parcial, que es el que nosotros denominamos exsanguíneo transfusión parcial. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? La hemodilución a través del recambio del mismo volumen de sangre con otros fluidos. ¿Qué fluidos podemos utilizar? Principalmente utilizamos el cloruro de sodio 9 por 1000. En otros países utilizan el lactato, pero nosotros utilizamos el cloruro. ¿Cómo hacemos el recambio? Tenemos que cateterizar a nivel de la vena umbilical y lo que hacemos es ponemos por este catéter o introducimos cloruro y sacamos un adecuado volumen de sangre y hago este recambio varias veces. ¿Cuánto de volumen en total tengo que hacer el recambio? Esta es la fórmula que nosotros utilizamos. El volumen sanguíneo, que vamos de 80 cc kilo día, por el hematocrito observado, ¿no? Si tengo 70, 71, lo pongo acá. El hematocrito deseado es el que, ¿a cuánto de hematocrito yo lo voy a llevar? Generalmente vamos a utilizar los valores entre 55 a 60. La mayoría de veces utilizamos el 55 porque queremos asegurarnos que no haya un efecto rebote. Y la fórmula dice entre el hematocrito observado. Recuerden que dijimos que, por ejemplo, mi paciente tenía 71, acá le pongo 71. Entonces me va a dar un volumen que es, por ejemplo, unos 250 centímetros. Es el volumen en total que yo tengo que recambiar. Y lo que hago es fraccionarlo en partes para el total hacer el recambio y tomarle un hematocrito control al final del procedimiento. Entonces vamos a realizar este procedimiento con cambios pequeños de volumen, 5 mililitros por vez, como les mencioné. Podemos hacerlo con suero fisiológico, cloruro de sodio, también en algunos lugares se hace con plasma o con lactato. Se recomienda hacerlo por vía central, se utiliza la vena umbilical porque es más factible para la tolerancia de fluidos. En algunos lugares también se recomienda hacerlo por vía periférica, pero esto implica mayor monitoreo y con las complicaciones que pueda tener introducir volúmenes grandes y a veces muy rápido por una vía periférica. Entonces se puede extravasar y no vamos a tener, digamos, la efectividad que tenemos a través de una vía central como la vena umbilical.
¿Cuál es la única salvedad? Que el recambio por vía umbilical sí puede incrementar el riesgo de enterocolitis necrotizante. Por eso es que ustedes van a ver que los pacientes que le han hecho el sanguíneo transfusión parcial, vamos a esperar un promedio de 24 horas para iniciar la vía oral. Y acá justamente los que mencionaba, ¿no? Tenemos que iniciar la vía oral horas después del exsanguíneo, se prioriza lactancia materna exclusiva. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Que a veces por la introducción de catéteres, si no tenemos una adecuada antisepsia, podemos estar exentos o podemos complicarnos con infecciones como la sepsis, podemos tener un hematocrito al final inapropiado, se dice, porque puede haber un efecto rebote. También podemos tener alteraciones hidroelectrolíticas, inestabilidad hemodinámica, que sí hemos tenido en algunas veces, problemas gastrointestinales, y por el mismo procedimiento, como vamos introduciendo cloruro, ahora se recomienda poder tener como un calentamiento de este cloruro antes de, ¿no? Si lo hacemos frío, vamos a generar hipotermia en el recién nacido. Pero si no hacemos el tratamiento necesario, vamos a tener complicaciones. ¿Cuáles pueden ser estas? La hipoglicemia, la hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, insuficiencia cardíaca, coagulación intravascular, hemorragias cerebrales, y así no haga la exsanguíneo transfusión, también podemos generar enterocolitis necrotizante. Entonces, lo que se recomienda es que lo que tenemos que hacer es, si es que el paciente lo tolera, hacer un tratamiento conservador, ya sea vía oral o hidratación. Y si el paciente tiene valores muy altos con sintomatología, entonces en ese caso tendríamos que hacer exsanguíneo transfusión parcial. Porque si es que no lo hacemos, vamos a generar a la larga déficit neurológicos, y se ha visto anormalidades tanto en el lenguaje como alteraciones motoras finas y gruesas. Es lo que tratamos de disminuir el riesgo neurológico en los recién nacidos. Bueno, eso en cuanto a policitemia, que es una de las patologías más frecuentes. Hay dos patologías más que son parte de los trastornos hematológicos, pero que no son tan frecuentes, pero sí es necesario mencionarlos. Uno de ellos es la anemia. Cuando nosotros hablamos de anemia, vamos a ver que son valores de hemoglobina menores a 14 gramos por decilitro, y en prematuros o menores a 1500 son de 13 gramos por decilitro, y en los prematuros extremos menores a 12 gramos por decilitro. Cabe aclarar que la anemia va a tener múltiples factores. Por ejemplo, vamos a tener formas agudas, la pérdida de volumen. ¿Qué pasó? Cuando a veces clampamos el cordón y no lo clampamos bien, o por el mismo hecho de se presenta en la mayoría de los neonatos con una hemorragia aguda, cuando hay un parto vaginal, disminución de la tolerancia del estrés al parto, o posparto, ¿no? Cuando tenemos una hemorragia a nivel cerebral, por ejemplo en recién nacidos prematuros, o el cefalohematoma masivo, las hemorragias digestivas, como son la enterocolitis necrotizante. Esas son formas agudas, y las formas crónicas son las bien toleradas, pero son suficientemente severas y se acompañan de hipocromía y microcitosis. Aquí tenemos una forma crónica, por ejemplo, de los recién nacidos prematuros. Ellos van a hacer una anemia de la prematuridad porque el último trimestre, justamente, que cuando tienen que nacer antes de tiempo, sea cual sea la causa, no va a haber una buena reserva de hierro. Entonces eso mismo los condiciona a que tengan una anemia ferroténica. Y es una forma crónica y bien silente, que generalmente recién la van a manifestar a partir del mes de vida, ¿no? Y por eso es que recién a esa edad se les hace el dosaje. Las formas agudas generalmente se van a ver en las pérdidas que nosotros podemos tener. Además del descenso de la hemoglobina, también el recuento de reticulocitos estará aumentado como una respuesta compensatoria. La bilirrubina será normal para la edad del neonato, y el TSQ también va a ser negativo, porque recordemos que estas anemias no son por incompatibilidad de RH. Y el tratamiento, en cualquiera de los casos, si es que lo amerita, será la transfusión de concentración de Matías. Recuerden que también no en todos los recién nacidos con anemia se transfunde. Generalmente lo que hacemos es, vemos el estado del bebé, las condiciones si es un prematuro con dependencia de oxígeno o en ventilación mecánica, probablemente el valor de hemoglobina quiere decir que si estoy, por ejemplo, en 12 de hemoglobina, no es necesario transfundir, pero si tengo 10, sí, a todo bebito en estado crítico menos de 10 de hemoglobina se transfunde. ¿Y a cuánto le transfundo? A 15 mililitros por kilo. La transfusión se recomienda hacerlo en 2 horas, y lo vamos a mencionar en el tratamiento. Los neonatos con anemia crónica, en este caso más bien puede haber desarrollado un cuadro de insuficiencia cardíaca, y van a tolerarlo
toleran mal una carga de volumen brusca, por eso es que en ellos generalmente se realizan transfusiones pequeñas y repetidas, que también lo hemos hecho en los recién nacidos. Ahora, otro tipo de anemias, las hemolíticas, por ejemplo, son las incompatibilidades, tanto de grupo como de factor, que son las que van asociadas a hiperbilirubinemia. Entonces, en estas, generalmente el hecho de que nosotros podamos utilizar la inmunoglobulina anti-D en el posparto inmediato de la madre y dentro de las 28 semanas de la mamá, nos van a disminuir esta posibilidad. Otro tipo de anemias más raras pueden ser las autoinmunes por medicamentos, alteraciones en el hematíe, que generalmente son las macrocíticas, infecciosas, que también hacen depresión de todos los componentes sanguíneos, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos como plaquetas. Y recordemos que también hay otro tipo de anemias que también está asociado a hipovitaminosis, que esto se va a ver más frecuente en prematuros. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia? Principalmente vamos a ver palidez, pero también recordemos en los recién nacidos que puede estar asociado a una ictericia como respuesta compensatoria, y en este caso sí puede ser grave. Las anemias que son discretas, incluso solamente vamos a ver que hay hemoglobina baja y no vamos a encontrar aumento de reticulocitos. Entonces esto va a ser como una respuesta compensatoria que puede ocurrir desde la etapa fetal. Recuerden también que todo paciente que tiene anemia tenemos que ver el antecedente de la mamá. Mamá con anemia, gran riesgo de anemia del recién nacido, sobre todo a partir de los 3 meses de edad. El tratamiento, se corrige la anemia, como les mencioné, si es necesario se transfunde y si es que no está en criterios para transfusión, se puede dar suplementos de acuerdo al tipo de anemia que podemos tener. La mayoría son por deficiencia de hierro, por ejemplo en los prematuros, y ahí sí suplementamos con hierro. Tratamiento de la ictericia, como ya lo han visto en la parte de lo que es ictericia neonatal, probablemente lo que nosotros hacemos es fototerapia o en el peor de los casos exsanguíneo transfusión. Y en este caso, si es por incompatibilidad, tendría que ser total. Y el otro trastorno hematológico que podemos tener son trastornos de la coagulación. Esto es poco frecuente, pero lo más probable es que sean en los casos más graves, asociados a problemas de coagulación intravascular diseminada. ¿Quiénes lo van a presentar más? Los pacientes prematuros, y otro tipo de pacientes que van a estar asociados son aquellos que tienen deficiencia de vitamina K. Por eso es que dentro de la atención de recién nacido también tratamos de disminuir esa complicación, y por eso es que también se le administra vitamina K profiláctica. Cuadro clínico, vamos a ver que generalmente si vamos a tener alteración a nivel del perfil de coagulación, si nosotros ponemos la profilaxis, probablemente vamos a tener menos cuadro clínico, pero en algunos lugares donde por X motivo no se le puso, la sintomatología se puede presentar entre el segundo al quinto día de vida, y lo que vamos a observar son pérdidas sanguíneas o hemorragia. ¿A qué nivel es más frecuente? Hemorragia digestiva, por ejemplo, un residuo gástrico de color rojo oscuro, que lo denominamos como porracio, o también hemorragia cutánea como petequias o sangrados gingivales, es lo que más vamos a encontrar. Enfermedad hemorrágica precoz, esta se da inmediatamente tras el parto o tras el primer día de vida. Está asociado a aquellas, principalmente medicamentos que la mamá ya ha podido ingerir, que sean inhibidores de la vitamina K. Y las manifestaciones van a ser hemorragias a nivel del sistema nervioso central, sangrados principalmente, sobre todo en los prematuros. Y la enfermedad hemorrágica tardía, que pueden ser severas, y estas van a estar asociadas a terapias antibióticas agresivas. Muchas veces utilizamos antibióticos de amplio espectro que pueden producir esto, o la nutrición parenteral prolongada, que también puede producir alteración del perfil de coagulación. Trastornos de coagulación por trombocitopenia también. Recuerden que la trombocitopenia puede también inducir a cualquier tipo de hemorragia. Estas generalmente son poco frecuentes y en general van asociados a problemas inmunitarios. La única salvedad acá, como dicen, multifactoriales, es que trombocitopenia en recién nacidos, si no es autoinmune o autoinmune, que son las causas inmunitarias más frecuentes, recordemos que también la coagulación intravascular diseminada asociada a cuadro séptico es una de las principales complicaciones. Y es lo que nos pasa en los recién nacidos prematuros, sobre todo, que están con sepsis, pueden generar trombocitopenia y con coagulación intravascular diseminada.
Entonces, ya para finalizar, estábamos en nuestro cuadro clínico del paciente de 4 horas de vida y este bebito nacía por cesárea. Recuerden que tenía dificultad respiratoria al nacer y se encontraba pletórico. El peso es un peso grande porque pesa 4,500 y el hematocrito control estaba en 68 miligramos por decilitro. Grupo sanguíneo positivo es importante para ver si es que no hay incompatibilidad de grupo o de factor. En este caso, si es O positivo es poco frecuente, si sea la mamá A o B, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra conducta a seguir? Según lo que hemos visto, uno de los posibles diagnósticos es, si es una dificultad respiratoria, tendríamos que averiguar cuál es la causa. Si ha sido un parto por cesárea, podría ser un trastorno adaptativo, una taquimia transitoria. Pero también tenemos algo que nos muestra el caso clínico. En el examen físico está pletórico y es un peso grande. Entonces, la trombocitopenia la van a presentar pacientes con macrosómicos o los de bajo peso. En este caso estamos frente a un paciente macrosómico. El otro diagnóstico que también tendríamos que manejar es una policitemia. Si hay síntomas, hablamos de una policitemia sintomática. Estamos más allá de 68 miligramos por decilitro. El examen de laboratorio que yo estaría pensando tomarle es, si ya tengo un hematocrito, tendría que tomarle una hemoglobina, glucosa, bilirrubinas probablemente, para yo completar los exámenes de laboratorio. Y mi tratamiento, dependiendo del algoritmo, tendría que ser, si está más de 65 y con síntomas, recuerden que podríamos, en este caso, optar por una hidratación endovenosa. Si pese a eso vemos que no va mejorando y más al contrario aumenta el valor de hematocrito y estamos en más de 70 y ya tenemos síntomas, tendríamos que pensar en una exsanguíneo transfusión parcial. Bueno, esta es la bibliografía de las patologías que les he mencionado. Eso sería todo. Gracias.